tenemos la grata posibilidad de dialogar con probablemente quien debió ser la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Los méritos la avalaban, su hoja de vida también, su hoja de honestidad, su trayectoria, es decir, méritos. Yo no sé cómo debe sentirse la abogada, aunque ya es extemporáneo, seguramente eso se ha ido superando de a poco, que en el gobierno de la primera mujer presidente, otra mujer, la mejor calificada de todos, no pudo ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo pasó en la Fiscalía, ¿no? La abogada Almendares, con las mejores calificaciones, tampoco fue. Parece que más bien lejos de potenciar a las damas, empoderarlas, la deterioran su imagen y las hacen caer. Abogada, hasta hoy tengo la oportunidad de decirle esto, me solidarizo con usted porque es una pena que no hayamos tenido la calidad de magistrada de la Corte Suprema de Justicia que hubiéramos tenido. Mi pregunta puntual en este momento es, abogada Pineda, bienvenida primero y luego, ¿usted declinó ser la consejera sustituta del CNE por el Partido Liberal? Muy buen día, es un gusto saludarle. En primer lugar, le agradezco sus palabras iniciales. Y en relación a su pregunta, decirle que yo me he enterado a través de los medios de comunicación de esa nominación que hizo el señor alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, don Roberto Contreras, a quien yo evidentemente le agradezco su designación, me honra, pero oficialmente no he tenido conocimiento de ninguna noticia que se relacione con ese tema. Por lo tanto, me corresponde ser lo suficientemente precavida para opinar con respecto a lo que yo desearía como ciudadana que busca lo mejor para Honduras. Creo que en este momento no existen condiciones para que alguien que ha venido haciendo tan buen trabajo como la doctora Ana Paola Hall tenga que renunciar del cargo. Por un lado, tiene la experiencia, tiene la formación académica y, por supuesto, la determinación para seguir conduciendo este proceso electoral hasta el 30 de noviembre, que estaría ella en la posición de presidenta del Consejo Nacional Electoral y hacerlo conforme ese cronograma que marca hitos importantes para ese proceso electoral. En ese sentido, creo que tampoco existen condiciones de gobernabilidad al interior del Congreso Nacional como para que se pueda consensuar en función de los intereses del país, en función de la democracia, en función con esos comicios electorales del 30 de noviembre. Por lo que, a mi juicio, lo prudente en este momento es que se le dé un voto de respaldo a la doctora Ana Paola Hall para que ella continúe desempeñándose como hasta ahora lo ha hecho. Sé que es un contexto difícil, que ha vivido ataques de violencia política por su condición de mujer, además de otras presiones que han trascendido públicamente, pero creemos que por el bien de Honduras y ese proceso electoral que está en curso, ella y no otra persona es la indicada a continuar. Por sus altas calificaciones, abogada Pineda, y como una observadora del acontecer nacional, ¿cómo mira usted la situación del Estado de Derecho en Honduras? Porque para muchas personas está en riesgo, está en precario. Estamos a 4 meses de un proceso electoral que todo el mundo quiere que se den las elecciones, pero hay un fuerte grupo de la sociedad que tiene dudas respecto de la actitud de la clase política gobernante que se ve perdida en este proceso electoral. ¿Qué tan vulnerable está nuestra democracia, las instituciones y el Estado de Derecho, abogada? Bueno, en este momento, en el mundo entero, cualquier análisis de contexto se hace en función de una teoría que se le ha denominado la tríada de valores universales. Esto quiere decir 3 valores que universalmente son protegidos, y entre ellos está el Estado de Derecho, que no es otra cosa que gobernantes y gobernados se tienen que someter al respeto de la Constitución y las leyes. Lamentablemente, en Honduras hemos involucionado y no evolucionado como correspondería con respecto
a este principio de supremacía constitucional. Y vemos que cada día más los actos de los gobernantes principalmente se apartan del cumplimiento de la Constitución y las leyes. Y lo que prima entonces son decisiones discrecionales, arbitrarias, abuso y desviación de poder. Y no hay, frente a este valor que está tutelado universal y constitucionalmente, una institución, como decir, una Fiscalía de Defensa de la Constitución del Ministerio Público que ponga freno a quienes no se someten al imperio de la Constitución. Pero hay un segundo valor que está amenazado, y ese segundo valor es la democracia, que como usted lo mencionaba, la democracia no es otra cosa que esa capacidad que tiene el pueblo de tomar decisiones en aquellos aspectos que tienen que ver con su propio devenir histórico. La Constitución garantiza la democracia como forma de gobierno. No hay otra forma de gobierno constitucionalmente tutelada. Y eso significa que el pueblo debe de concurrir a elecciones periódicas, limpias, justas y transparentes cada 4 años. Ese periodo se cumple el 30 de noviembre y debemos, las y los hondureños, estar pendientes de un cronograma electoral que marca diferentes hitos y que por lo tanto los 3 consejeros políticos que han sido nombrados como titulares del Consejo Nacional Electoral, que es el ente rector, que tiene un mandato constitucional y legal para organizar, administrar, supervisar el proceso electoral, esté abocado a cumplir con ese mandato y que finalmente las y los hondureños podamos ver satisfechos nuestros derechos políticos, tanto para quien se postula a un cargo de elección popular como para nosotros los ciudadanos que vamos a ir con nuestro voto a escoger a nuestros representantes. Así que este momento de parálisis institucional del Consejo Nacional Electoral está comprometiendo esos 3 valores universales que en otros países se aprecian altamente y todos están abocados a que estos puedan ser fortalecidos cada día más. Pero hemos llegado a un momento que la toma de decisiones particulares se antepone al cumplimiento de estos valores universales. Doctora Ana Pineda, parece que el pueblo hondureño ya normalizó algunas conductas que evidentemente están fuera de todo a la convivencia social, es decir, ya se acostumbró a que sus funcionarios sean corruptos, a que en Honduras el narcotráfico sea una cosa de todos los días, la extorsión. O sea, parece que estamos normalizando estas cosas que son graves, pero cuando ya no defendemos ni siquiera la democracia, y en un gobierno como este, que ha ocurrido también en otros, pero aquí parece que es más notorio, se elige al presidente del Congreso a patadas. Luego hablamos de su caso, hablamos de la doctora Almendares. Es decir, eso no es democracia, ¿verdad? Si yo discrecionalmente, a pesar de las notas y de los logros evidentes, digo, no, va a ser otra persona porque me es afín, no estamos hablando de democracia. Yo, particularmente, en una opinión personal, y me la voy a permitir, no estoy seguro de que esto de una renuncia condicionada verdaderamente existe en estas condiciones, pero entiendo la estrategia porque no se puede confiar en lo que va a hacer el partido de gobierno. Desde su punto de vista jurídico, ¿esto funciona, esto de la renuncia condicionada? Porque sería lógico, ¿no? O sea, aparece ella, aparece otro liberal, asume la presidencia, digo, en un país democrático, ¿qué piensa? Bueno, usted lo ha dicho muy bien, la renuncia condicionada no existe formalmente. Podemos revisar la Constitución, la ley electoral, cualquier otro tipo de normativa y no existe como tal. Pero como lo que prima en este momento en las 3 fuerzas políticas que contienden en este proceso de elecciones generales es la desconfianza, entonces lo que se está buscando es una estrategia más política que jurídica en el que se pueda decir, bueno, va a llegar al Congreso una renuncia, pero simultáneamente se va a presentar la renuncia y de manera simultánea e inmediata se va a escoger al sustituto de esta persona. Entonces creo que esto es parte de los juegos de poder en el cual está inmersa esa desconfianza de que ahí se pueda poner una persona diferente a quien se propone.
es injusto, inmerecido para Honduras, que es digna de mejor suerte, que estemos llegando a este extremo, que no obviemos que existe una constitución y que existen leyes en nuestro país que se tienen que anteponer a estos juegos de poder. Pero estamos perdiendo nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia y el goce de nuestros derechos políticos con esta toma de decisiones arbitrarias, y normalizamos, como bien usted lo señala, que sean los pactos entre partidos políticos los que prevalezcan. Y hay que decirlo que históricamente ha habido una prevalencia de pactos políticos que no han logrado transformar a Honduras. Lejos de eso, el subdesarrollo, la institucionalidad cooptada que ahora tenemos, la falta de interés en que la institucionalidad funcione para la persona humana es lo que nos tiene en esta situación. Si fuera el cumplimiento de la Constitución y las leyes el que fuera la guía para la toma de decisiones, otra sería la situación de Honduras como país y, por supuesto, la condición de la gran mayoría de la población que llegan casi a niveles del 70% de pobreza. Pero estos pactos de las estructuras partidarias que acceden al poder para beneficiar las propias estructuras partidarias y a quienes integran estas estructuras es lo que tiene la Honduras actual. Bien ha puesto usted ejemplo donde al final la clase política no está interesado en crear mecanismos para la selección idónea de quienes van a ocupar las titularidades de las principales instituciones del Estado. Lejos de eso, cooptan estos mecanismos y ya no solo pide que sean miembros activos del partido político, sino que lleguen con el compromiso de servir al partido y a los dirigentes de ese partido. De esta forma, Honduras no va a salir nunca del subdesarrollo. Por eso creo que la ciudadanía activa tiene que movilizarse en contra de esta clase política que ha secuestrado nuestro país. Y ese es un buen viso ya, ¿verdad? Que la sociedad civil, las iglesias se estén organizando para hacerse sentir en las calles y poder recuperar, lleno de defectos como sea, pero percibo que se respetaba más la institucionalidad hace unos 8 años atrás, abogada Pineda. ¿Cree usted que logremos recuperar ese Estado de Derecho? ¿Cree usted que podemos recuperar esa credibilidad de las instituciones? Porque yo creo que hay un desencanto general del pueblo hondureño. Usted ve cómo están robando de la manera tan descarada que lo hacen funcionarios del actual gobierno, y con un bálsamo de cinismo dicen sí, pero es que nosotros robamos menos. O sea, nosotros somos ladrones, lo reconozco, pero somos ladronzuelos, somos rateritos, porque saben que no hay un ministerio público que va a actuar contra ellos. Y salen dando hasta cadenas y dicen, vamos a investigar eso, pero como una burla para el pueblo hondureño. Usted escuchaba cómo se llenaban la boca hablando de la narcodictadura, y que por cierto lo siguen utilizando el mismo discurso, y se ríen de los gobiernos con los cuales hay tratados de extradición, porque uno de sus familiares aparece en un narcovídeo, y se ríen del país que firmó extradición con Honduras, porque ni siquiera hay una orden de extradición, dicen ellos. Pero el nivel de cinismo en el que hemos caído y el nivel de desencanto, abogada, que hay en la población hondureña existirá. Hay un ápice de esperanza para recuperar la institucionalidad, el Estado de Derecho que percibo lo hemos perdido de una manera tan acelerada en los últimos 3 años y medio. Quisiera, licenciado Héctor, responderle con mayor optimismo, pero lamentablemente tengo que ser pragmática, y como una persona que de manera permanente viene estudiando la disfuncionalidad de los poderes y de los órganos públicos en nuestro país, lo veo bien difícil. Cada día más esta clase política que pacta por tener el control de la institucionalidad quiere afianzar más sus propios intereses y los antepone a los intereses generales del país. De esta forma resulta muy, muy difícil. Yo creería que la única forma que podamos recuperar estos 3 valores universales de los que yo le hablé
que no es otra cosa que el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, incluidos los derechos políticos que están en juego en esta contienda electoral, se podría lograr si quien asuma la presidencia en el próximo gobierno asume un compromiso con el pueblo, sobre todo para emprender una reforma estructural del Estado. ¿Qué significa una reforma estructural del Estado? Revisar todas aquellas normas en las que calculadamente los políticos han introducido vacíos o han introducido normas discrecionales para poder llegar a ser. Y por otro lado, donde no haya una norma discrecional y que les dé paso para hacer lo que ellos quieren, poner recaudos como sanciones. En este momento, por ejemplo, la ley electoral debiera tener una disposición que no solo diga que es prohibido ausentarse sin causa justificada de las sesiones a las que legalmente sea convocada, sino que debe existir una sanción y un ente encargado de que esa sanción se ejecute verdaderamente. Pero si vamos a tener instituciones como el Ministerio Público, que va a actuar selectivamente, entonces no estaremos recuperando el Estado de Derecho, ni la democracia, ni los derechos humanos de la población hondureña en el corto plazo. Aquí se necesita un compromiso de quien asuma el gobierno de hacer esta reforma estructural del Estado. Déjenme decirle que como profesora de Derecho Constitucional junto a mis estudiantes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como en las maestrías en las que yo comparto clases, yo he venido sistematizando cuáles son esas grandes falencias que existen en nuestra Constitución y en las principales normativas de nuestro país para hacer esa reforma estructural, que están ahí disponibles para cualquier persona que se quiera comprometer con cambiar nuestro país. Lamentablemente, cuando los partidos políticos se convierten en poder, solo buscan salvaguardar los intereses del partido y de los que dirigen ese partido político. Abogada, no podemos satanizar ninguna profesión porque se trata de los profesionales, ¿no? Los que terminan cometiendo errores, incluyo, por supuesto, al gremio periodístico y a todos. Pero cuando se habla de la ley, equivocarse con la ley, doctor, estamos hablando de un tema serio que nos ha llevado justamente a este tipo de cosas, ¿no? A una reelección en el gobierno anterior, a la posibilidad de quienes están ahora se quieran quedar. Es decir, parece que la ley está para interpretarla como mejor le convenga al que está al frente de ejercer el poder, como para torcerla de esa manera. Da la impresión de que estamos verdaderamente en un estado de indefensión y eso preocupa a la población. Bueno, es así, lamentablemente se ha vaciado de contenido la propia Constitución y las leyes. Vea usted en un caso sencillo, la Constitución ya establece cuál es el procedimiento para la selección del fiscal general y del fiscal general adjunto, pero el pueblo hondureño presenció no solo una negociación por cuotas partidarias, distribuirse el Ministerio Público, sino que faltó a ese procedimiento que está formalmente establecido en la comisión, en la Constitución, y es a través de una comisión permanente integrada por 9 diputados y diputadas del Congreso Nacional que se elige a las actuales autoridades del Ministerio Público y posteriormente se ratifica en este cargo en el marco de un pacto político. ¿Qué le dice eso? Sino que no son la Constitución ni la ley la guía en que la clase política está usando para tomar decisiones, sino que son los arreglos políticos. Y esa partidocracia es la que ha secuestrado justamente la institucionalidad de Honduras. Si tuviéramos un Ministerio Público autónomo e independiente e imparcial, como lo establece la propia Constitución, la Fiscalía de Defensa de la Constitución estaría actuando. Pero cuando es la propia Fiscalía que se nutre de estas malas prácticas, como si sus titulares podrían actuar de manera diferente. De esa forma, lo que yo le estoy queriendo decir es que la situación del país es verdaderamente grave y que se necesita mucho compromiso para poder llevar a cabo una reforma estructural que venga
a darle el verdadero significado a lo que es el Estado de Derecho. Dicho sea de paso, doctora, ya Estados Unidos y el Departamento de Estado, a través de un comunicado, lo hizo hace varios años, hablando de que la Corte Suprema, integrada en este gobierno, era producto de pésimos arreglos políticos. Ese comunicado está ahí en Washington, no sé si tuvo acceso a él. Y lo mismo el cuestionamiento que hizo la propia embajadora, Laura Doe, en su momento, que cómo era posible que 9 diputados eligieran a un fiscal del Estado, a las autoridades del Ministerio Público. Los ojos, ¿verdad?, de varios países están puestos en Honduras precisamente por cómo se ha debilitado la institucionalidad y cómo se han pasado la misma Constitución por donde quieren las actuales autoridades. Ahora, me gustaría, y este es un anhelo mío y lo quiero compartir con usted, no sé si usted tiene acceso a este grupo que la anda proponiendo como la posible sustituta de Ana Paola Hall. Bueno, que si no se diera el caso, usted con la misma abogada Almendares y otro grupo de prominentes, ¿verdad?, profesionales del derecho, se conformara una comisión de acompañamiento para estas consejeras para velar, ¿verdad?, por el respeto a la ley electoral y por lo que necesitamos, ¿verdad?, recuperar la institucionalidad y el Estado de Derecho, doctora. Bueno, le agradezco muchísimas sus palabras. Nada me honraría más que servir a mi país, pero usted sabe que en los actuales momentos no se está buscando a quien tenga las competencias y la independencia para el desempeño de un cargo público. Se está buscando al contrario, a quien puedan tener más, si se quiere decirlo de esa forma, la capacidad de servir a un partido y a su dirigencia. De esa manera creo que es muy difícil que personas competentes e independientes como las que usted ha mencionado y que yo concuerdo debieran tener la oportunidad para, como el caso de la abogada Jenny Almendares, de haber dirigido el Ministerio Público, otra cosa aconteciera en este momento. Pero nos hemos acostumbrado, hemos normalizado que se viole la Constitución. El licenciado Murphy, por ejemplo, hablaba de cómo se hizo esta elección del Congreso Nacional y usted mencionaba cómo hay un informe del Departamento de Estado hablando de la elección de la Corte Suprema. El artículo 311 constitucional nos dice que en caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los magistrados, se efectuará una votación directa y secreta. Usted vio que no hubo acuerdo y esta votación directa y secreta no se dio. Lo que se hizo fue un pacto político donde el partido en el poder tuvo una distribución de 6 magistrados, el Partido Nacional de 5 y el Partido Liberal de 4. ¿Qué hay ahí sino una cuota partidaria moviéndose en función de la defensa de los intereses de los partidos políticos? De esa forma no aseguramos que las resoluciones de las Cortes sean verdaderamente independientes, objetivas e imparcial como corresponderían a un órgano de justicia. Y esto es justamente lo que nos tiene en la situación actual. Pero yo creo que ha llegado el momento que las cosas cambien en Honduras. Yo tengo mucha esperanza en el pueblo hondureño. Creo que viene un proceso electoral que ha develado quién es la clase política que nos está gobernando, que ha gobernado en el pasado y que ha seguido el mismo comportamiento, porque este es un comportamiento que se ha convertido en un patrón en la clase política. Y en ese sentido, las elecciones son una oportunidad para votar de manera consciente, de manera razonada y no favorecer con nuestro voto a aquellos candidatos y candidatas que están queriendo ser diputado, diputada o alcalde o alcaldesa e incluso llegar a la presidencia únicamente por los beneficios que esa posición le va a dar y no por ir a representar los intereses de nuestro país, por ir a tomar decisiones en función de los grandes colectivos de nuestro país, principalmente quienes están en una situación de vulnerabilidad histórica. Y yo creo que esa oportunidad la debemos tener y aprovechar el 30 de noviembre que se llevan a cabo estos importantes comicios electorales. Yo creo, abogada, que
un futbolista que se dedica a eso aspira a llegar a la Copa del Mundo con su selección nacional, con la bandera en el pecho. Un periodista a darle cobertura probablemente a un evento de clase mundial. Pero un fiscal general de la República, que le han caído del cielo 2 videos con políticos junto al narcotráfico, donde hay un problema de corrupción, donde hay un problema de estafa a través de Corium, donde hay un gasto excesivo de los 3 poderes del Estado, y no hace con todo eso justicia, y digo temprana, porque si es tardía no es justicia, ya. Entonces yo no sé qué más, qué más puede tener en sus manos para ejercer su profesión como se debe. Bueno, justamente creo que por ahí va mi crítica al señalar, ¿verdad?, una aplicación de justicia selectiva. Vimos, por ejemplo, cómo del 2022, 2023, 2024, 2025 se instrumentalizó el presupuesto general de ingresos y egresos de la República para destinar 950 millones de lempiras al año para clientelismo político. 7 instituciones del Estado, porque no solo fue Sedesol que manejaron estos dineros. Y usted no ha tenido la oportunidad de ver, y si usted lo conoce, hágamelo saber, porque yo al menos no lo conozco, y admito, si estoy en el error, rectificar en ello, pero creo que el pueblo hondureño no ha tenido la oportunidad de ver diligencias investigativas, decomiso o comiso de documentos en estas instituciones públicas. No ha visto que comparezcan ante el Ministerio Público los titulares de estas 7 instituciones que manejaron esos recursos públicos. Usted no ha visto si esas obras sociales, esas becas, estas ayudas que supuestamente se dieron a través de las y los diputados finalmente lleguen a quienes estuvieron destinados estos recursos. Y no decir, por no decir más, porque la Constitución no establece que las y los diputados puedan manejar este tipo de ayudas con fines clientelares. Lo que la Constitución establece, subsidios y subvenciones con fines de utilidad pública, que no es otra cosa que buscar el desarrollo local y nacional, ¿verdad? Es decir, de una comunidad o del país en general. Y eso no ocurre. Una ayuda que de manera particular usted diga que se la está dando a alguien y que nadie verifica, como ha salido a relucir que muchos nombres de personas fueron beneficiados con estas ayudas y las personas han dicho, se usó mi nombre, se usó mi número de identidad, y ante todos esos delitos que se han cometido, usted no ha visto a un Ministerio Público actuar. Esa es la crítica, en mi sentido, esa es la responsabilidad de esta clase política que nos pone en esas instituciones a quienes no van a tener, por un lado, las competencias para cumplir con los mandatos que la Constitución y la ley le imponen, pero por otro lado no van a tener la independencia para tomar decisiones como verdaderamente corresponde. Y es por eso que yo no me canso de repetir, Honduras es digna de mejor suerte. Llegará un momento en que alguien asuma los destinos de este país con la mayor voluntad política de querer mejorar la situación de la población hondureña y no la suya y la de sus cercanos colaboradores, como lo que hemos visto históricamente. Yo no conozco y puedo contar con los dedos de las manos aquellas personas que han asumido posiciones de diputados, de diputadas, que hayan salido empobrecidos. Al contrario, he visto candidatos a diputados con el cuello de la camisa desgastado por el uso, con zapatos en mal estado, y salen de ahí convertidos en potentados. O como diputados en mi departamento, Santa Bárbara, al que no visito frecuentemente, pero estoy pendiente de las acciones de los diputados, que solo en 2 de ellos se concentraron 50 millones de lempiras. ¿Se imagina usted lo que significa para un departamento con altos niveles de pobreza como Santa Bárbara, con 50 millones de lempiras? Pero como nadie audita esos fondos, nadie verifica que efectivamente los fondos se hayan destinado a los fines sociales y clientelares que no tienen sustento constitucional y legal, verdaderamente llegaran a la población. Esas son cosas que indignan, esas son cosas que
particularmente me generan impotencia y más desde una posición donde no puedo hacer más que decir estas cosas a través de los medios que me lo permiten. Sí, parece que el más grande interés es elevar cada tanto tiempo una recompensa contra Romeo Vázquez Velázquez, un enemigo particular de uno de los miembros de la actual familia. Sin tener la capacidad para capturarlo, dicho sea de paso. O sea, parece que los millones no generan mayor capacidad, abogada, para capturarlo. Sí. Pero en fin, parece que esa es una prioridad que creo que al pueblo no le interesa en lo más mínimo. Abogada, muy gentil como siempre, agradecemos. Sí, a las próximas elecciones que la población vote de manera consciente y razonada, ya no siga votando por los mismos. Honduras es digna de mejor suerte. Definitivamente. Muchas gracias. Muy amable. Un placer saludarles. Que estén bien. Igualmente.